Buenas, bienvenidos a Edificamos, el podcast de la edificación visto desde la arquitectura técnica. Una vez más, soy Susana Pérez, la responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y hoy, pues bueno, aquí estoy, solita, porque David no está escondido en ningún lado. Estoy sola con nuestro invitado y David hoy se ha tenido que ausentar y es una pena porque se va a perder un programa que va a ser muy interesante. Vamos a hablar de la vivienda y el suelo, dado la gran preocupación que está generando ahora mismo y que, bueno, que se ha generado siempre, pero en especial últimamente por las noticias que oímos, de la precariedad o la poca cantidad de viviendas que tenemos en nuestro país. Entonces, para hablar de este tema tenemos a José Manuel Sánchez, que es director del máster inmobiliario que imparte la Escuela de la Edificación del Colegio de Aparejadores y es también socio fundador de la empresa Albus Leo, que me acaba de explicar por qué Leo, pero... Ese nos ha acabado la entrevista. Así que bueno, si te parece, vamos a empezar explicando un poquito cuáles son los tipos de suelo que nos podemos encontrar y en cuáles se puede edificar, hablando siempre, enfocado siempre a uso residencial. Vale, pues a ver, básicamente hay muchos tipos de suelo, pero hay tres tipos de estados del suelo. El suelo rústico rural, ¿vale? Donde, en fin, con un determinado grado de protección, el que no se puede edificar más que cuestiones rústicas y de labranza y de ganado. El suelo urbanizable, que es el susceptible de que podamos hacer viviendas en el futuro, y el suelo urbano. Y el suelo urbano es donde ya podemos pedir una licencia y empezar a edificar viviendas, industrial o lo que sea. ¿Y qué diferencias hay entre clasificación y calificación? Pues me alegro que me hagas esta pregunta. Estupendo. Porque es una de las primeras cosas que yo siempre cuento en clase, en la asignatura de urbanismo. Los periodistas siempre hablan de recalificar suelos y realmente a lo que se refiere es reclasificar suelos. Clasificar suelos es que el suelo, digamos, en esos tres estados de suelo que has dicho, avanza hacia la parte de, mediante planeamiento, a la parte de ya poder pedir una licencia de edificar, ¿vale? Y la calificación del suelo es el uso. Pues el uso es eso, industrial, residencial, oficinas. Entonces, un cambio de uso pues no te aporta mucho más valor. Pero un cambio de estado, sí, de un urbanizable, que igual le quedan 10 años, a un urbano, que es para edificar ya, la diferencia es muy grande. ¿Y cómo podemos nosotros saber la clasificación de determinados suelos? Pues atendiendo al planeamiento, ¿vale? A la ordenación urbanística. Este país es uno de los más interesantes del mundo. Yo he analizado suelos y llevado los suelos en todo el mundo, pero la normativa más compleja está en este país. Tenemos una nacional de ley del suelo y después tenemos 17 comunidades autónomas, cada una con sus cositas, y 8.000 y pico municipios. Cada uno con sus normativas. Pero bueno, más o menos todo se ordena mediante planeamiento y entonces ese planeamiento hay que ver si es definitivo, si hay un cambio de planeamiento en un momento determinado. Ahí es donde vamos y decimos, bueno, este suelo está ordenado, este suelo es urbanizable, este suelo es urbano. Normativa municipal. O sea, que siempre el problema que tenemos aquí son los diferentes reinos de taifas. No nos ponemos, porque supongo que en cada uno normativa urbanística será diferente. Entonces no podemos decir, si cumples esto en Madrid puedes construir, pero si lo cumples en León, no. Bueno, realmente, a ver, son los modismos de cada uno. Más o menos el suelo es el mismo y tiene los mismos grados y los mismos avances de planeamiento en todas partes, pero les llaman diferentes, ¿vale? Entonces, el suelo urbano consolidado, lo que todo el mundo llama solar, pues es una parte del suelo muy concreta. El solar es cuando ya puedo pedir licencia directamente, puedo edificar directamente. Eso es el suelo urbano consolidado. Y esto en todos los municipios que yo sepa, más o menos se llama así. El resto, pues si son sectorizados, no sectorizados, programados, no programados... Brrr. ¿Y nosotros para construir entonces? Suelo urbano consolidado. ¿Y qué diferencias o qué puede pasar para que pase de suelo rural a suelo urbanizable? Pues que diga un señor y pinte una raya. Directamente. Básicamente es algo así. Esto es muy burro, es muy bruto. Pero sí que es verdad que haya una iniciativa pública en que un suelo que no esté protegido, especialmente protegido, que sea rural, rústico, lo introduzcamos en el planeamiento, ¿vale? Hagamos planeamiento y ese suelo lo ordenemos. O sea, le ponemos unas condiciones hay una serie de gastos, costes, también una serie de beneficios, entre comillas, de aprovechamientos que se producen a los que desarrollan ese suelo. Lo que hay que hacer es trabajar el planeamiento.
Ahora ya que hemos entrado en contexto y nuestros oyentes ya pueden hablar de qué suelo es edificable y qué no, ¿cuál es el principal problema? ¿No tenemos suficiente suelo urbanizable aquí en el país? ¿Qué es lo que está pasando? ¿La gestión del suelo es mala? ¿La administración no tiene suelo público para poder edificar? Voy a tirar del comodín, pero es que claro, me lo has puesto muy a huevo. A ver, hay suelo de sobra, hay suelo de sobra. Pasan varias cosas, pero la más importante con este tiempo que tenemos es que las trabas administrativas son súper complejas. Primero que son complejas y después que hay una incertidumbre en cuestión de plazos. El desarrollo de un suelo hay que pasar de eso, ordenarlo y pasar un suelo urbanizable a llegar a ser un suelo urbano, está entre 7 e infinitos años. Claro, entonces como la legislación, las normativas, los planes generales, todo esto es una cuestión que dominan las administraciones públicas, que hay 3 en cada suelo, se tienen que poner de acuerdo, cada 4 años se cambia, bueno, el promotor no domina el desarrollo de suelo. Entonces, como siempre, tenemos muchos escollos que salvar, pero uno de ellos es la administración. Uno es la administración, efectivamente, sí, y los intereses políticos, de lo que sea, ¿eh? Entonces, en la voluntad pública está la iniciativa privada, porque las administraciones públicas, pues el dinero también es limitado, nuestro dinero es limitado, y no se pueden poner ellos a desarrollar todo el suelo. Entonces, tiene que contar con la iniciativa privada, porque el suelo cuesta mucho pasarlo de rústico en lo físico a que tenga calles, a que tenga farolas, a que tenga telecomunicaciones, etcétera. Vamos a ver, que me estás... Tenemos aquí un problema. Una vez que ya está preparado para edificar, ya los solares, tenemos aquí en Madrid un campamento. Sí, lo conozco muy bien. Pues cuéntanos, aunque no venga dentro del guión, no sé qué problemas están teniendo. Pues mira, no sé cómo estaba campamento, ahora mismo no sé cómo está, sí que estuve participando en una compra hace ya como 10 años del proyecto. El principal escollo que había en aquel momento eran los costes del soterramiento de los viales. ¿Vale? Sí, atrincherarlo, meterlo en túneles, el coste era, no recuerdo, pero eran unos cientos de millones de euros. Claro, si tú eres un promotor, compras ese suelo, tienes que meter primero 500 millones, pongamos 500 millones y todavía no has vendido nada. Tienes un coste, pero no tienes ningún ingreso. Hombre, esto hay que organizarlo de otra forma porque, claro, pones 500 millones, pasan de 7 a infinitos años para que aquello se acabe. Bueno, en este caso ya está, el planeamiento está bien. Y no has ingresado nada. Eso en cualquier plan de negocio es una ruina. ¿Y cuál es el principal? Aparte de eso, que evidentemente, claro, el promotor no puede invertir una vez ya en una parcela que más o menos, digamos, no tenga esa casuística, que eso es que se nos va de madre, digámoslo así. Es muy habitual. ¿Qué otros problemas podemos encontrar? Pues mira, que en todo ese periodo de tiempo, por ejemplo, que todo ese periodo de tiempo que haya discurrido, la demanda de viviendas que había ahí ha cambiado, que el poder adquisitivo que había ahí ha cambiado, o que se había hecho un planeamiento para industrial y oficinas y eso no tiene demanda, porque se hizo hace 10 años y ahora lo que tiene es demanda de viviendas. Cambiar todo ese planeamiento es súper complejo, por eso empezar desde cero, esos de 7 a infinitos años. ¿Y la vivienda pública? La vivienda pública, mira... o el solar público. Vamos a empezar de suelo. Vale, suelo de público, propiedad pública. Sí. Bien. Como he dicho, hombre, a ver, teniendo en cuenta la deuda que tenemos en este país, a nivel general país, las administraciones públicas no están todas como para desarrollar vivienda, no tienen la potencia económica. Yo la vía que vemos casi todos, es una colaboración público-privada, público-privada, o sea, que la inversión venga de lo privado y la parte pública ponga sus derechos de suelo o lo que sea para poder sacar vivienda al mercado. Estamos produciendo menos de 100.000 viviendas al año y nos hacen falta 300.000 por lo menos al año. Llevamos con este déficit desde aquella crisis del 2007-2008. ¿Pero esto va a colapsar? Bueno, ya ha colapsado. Ya ha colapsado, pero claro, ¿qué futuro, qué camino nos espera? Porque las medidas pasan porque la administración no tiene dinero. Sí. El privado tampoco puede hacer inversiones grandes con todas las trabas que hay, porque es que para empezar a hacer una obra ya no solamente que tengas el suelo
ya vamos a poner que ya lo tienes preparado para edificar. No hemos hecho una labor de pasarlo a rústico a terreno urbano, pero o sea, hasta que llegas ahí y empiezas a edificar, tienes que soltar un montón de dinero, un montón de trabas burocráticas. Sí, eso es. Y la incertidumbre. La cuestión es la incertidumbre. Cuando te llega un inversor de fuera de España y le tienes que explicar cómo funciona el urbanismo en España, pues esto me pasó, pues en la crisis pasó. Vino un banco de fuera que habían dado determinados créditos hipotecarios por una decena de millones de euros y claro, les cuento cómo funciona el urbanismo y dice, entonces, ¿nosotros como propietarios no tenemos la potestad y la iniciativa de desarrollar esto? No. Vosotros ponéis el dinero y ya os lleváis en el futuro los beneficios o los ingresos, pero depende de que las administraciones públicas den el ok a las cosas, ¿vale? Pues, bueno, es riesgo. Y el riesgo aumenta la exigencia de beneficio de las inversiones y aumenta el precio de las cosas. Y es que, claro, eso no lo puede soportar cualquiera. O sea, tienen que ser grandes empresas. Cada vez más los constructores pequeños están desapareciendo. Los constructores, los promotores. Los promotores pequeños sí, están desapareciendo. La mayor parte del capital, ya has visto que las grandes promotoras, ahora mismo el capital viene de fuera. O sea, sí o sí. Y después de las cotizadas, pues por supuesto. ¿Y a qué se deben esos precios? Los precios de los terrenos. Porque claro, todos hablamos de tasaciones, de bases de datos, pero... Valorar un suelo en España es muy complicado. Para ponerle un precio, para ponerle un valor, que para el precio es a lo que se transacciona la cosa. No poner un valor es muy complicado. Hay en otros países donde tú vas a una base de datos, en Nueva York, en Manhattan, te vas allí, miras base de datos y tienes toda la serie histórica de transacciones de suelos. En España eso no existe. Además, tú en un suelo puedes hacer residencial y en el de al lado industrial, ¿vale? Es muy diferente, entonces tú no puedes comparar los valores de suelo. Tienes que meter unos procedimientos de análisis bastante complejos, que en el máster abundamos mucho en esto, para llegar a unos valores muy teóricos. Muy teóricos. Y eso, cuando tú como analista percibes riesgo, pues aumentas el valor, aumentas determinadas cosas que producen inflaciones, claro. Especulación. Y especulación, pues no, especulación, si es que ya no hay especulación, si es que la normativa del suelo de 2007, que está vigente todavía en este país, salvamos la parte especulativa. Yo no soy muy no me gusta demasiado esa legislación por determinadas cosas, pero ese punto sí. Quitó específicamente el concepto de especulación, que no puede ser que hagamos ciudades enteras de 9.000, 10.000 viviendas al hilo de que es que, bueno, en Segovia, en Guadalajara, iba a haber un apeadero, una parada del AVE. Y se movían operaciones de suelo de millones de metros cuadrados y miles de viviendas. Eso es especulación. Porque los madrileños no nos hemos ido todos a vivir ni a Segovia ni a Guadalajara, por ejemplo. Evidentemente. Especulativo. Totalmente. No sé cómo plantear, a ver, sin que parezca... El tema del suelo, o sea, ya estamos viendo que está como está, las viviendas están como está. Nosotros tenemos un futuro, o sea, porque ahora estamos colapsados, pero no sé, desde tu punto de vista, si te quieres pringar un poquito, o sea... ¿Estamos colapsados quiénes? ¿Los humanos, la sociedad, los aparejadores? La vivienda. La vivienda, estamos colapsados total. Estamos hiperinflacionados, para mi gusto, y claro, después también hay cosas a nivel mundial que no están ayudando, por ejemplo, los costes de construcción, que también encarecen todo. ¿Estamos colapsados? Bueno, mientras que podamos pagar... Ya, pero ese es el problema. Lo que pasó en 2007, 2008 es que hubo una crisis financiera que donde nos habían hecho ricos, de repente ya nos financiaban y entonces dejamos de comprar y todo cayó. Pero mientras haya liquidez en el mercado, los tipos de interés sigan bajando, que tienen que seguir bajando, pues esto no va a parar. Pero ahora mismo los alquileres ahora mismo el precio de la vivienda y de los alquileres han vuelto a subir. Están por encima de los peak values históricos, o sea, de valores pico históricos. Claro, sí. ¿Y eso a qué se debe? Porque el dinero, parece ser que hay dinero, la gente se mueve. Claro. Pero... Y las familias crecen incluso y hay inmigración, que claro, todo esto produce que haya una demanda de viviendas, o sea, y bueno, y después ya la construcción familiar, divorcios y esto, que estábamos al orden del día, requieren vivienda. Cuando hay poca vivienda en el mercado, porque el suelo no acaba de desarrollarse en los plazos adecuados,
hay una compresión. Por eso te digo que es que estamos produciendo menos de 100.000 viviendas al año y cualquier analista serio sabe que necesitamos por lo menos 300.000. Entonces estamos produciendo un déficit de 200.000 viviendas al año desde el inicio de la crisis aquella de 2007, cuando éramos unos chavales. Por eso que la burbuja inmobiliaria, todo el mundo ya está hablando. La futura burbuja inmobiliaria, ¿crees? Si el problema es que aquí no tenemos burbuja inmobiliaria, es que no tenemos viviendas. Es que la burbuja no fue inmobiliaria, yo siento decir esto. La burbuja fue financiera. Explotó porque nos dejaron de financiar. Entonces ya eso que me decía el banco, oye, mira, te voy a dar una hipoteca y además te vas a comprar este coche y te vas a ir al Caribe con tu familia ese mismo año. Esto era así, nos hicieron ricos, artificialmente, con las tasas de endeudamiento del 40-45%. Estamos en tasas de endeudamiento todavía bajas, o sea, el 30 y poco. Y eso históricamente, y eso es lo correcto, ¿no? Entonces, mientras esto siga así, difícilmente. Lo que hay que hacer, producir vivienda. Y producir vivienda social. ¿Y cómo? Pues suelo público hay, de propiedad pública. Y la cuestión es que ese se puede desarrollar público-privado. Pero el privado necesita ganar dinero. Y el suelo privado con protección pública, lo que hay que hacer es que le salgan los números al promotor. Claro, tú no vas a meterte en 10 millones o 20 millones de una promoción, de gastos, de costes, para después no tener un beneficio o perder. Hombre, cualquier empresario, no, ninguno, eso no es especulación. No ganan tanto con el riesgo que tienen, de verdad. Entonces, producir no es tan complicado. La administración puede ayudar muchísimo a eso. Las administraciones, ojo, no estoy hablando de política, administración. Sí, no, primero que se pongan de acuerdo. Claro. Y luego, una vez ya puestos de acuerdo, vamos a ver cómo insuflamos este mercado. Exactamente, cómo os facilito determinadas historias, sobre todo tema de trámites. El tiempo tiende a infinito y no puede ser. Mójate, ¿qué solución darías tú? Aparte de... Ostras, ¿qué solución le daría yo? Sí, tú ahora mismo eres... Yo es que no soy tan listo, pero... Pero con todos tus conocimientos... ¿A corto plazo? A corto plazo es que se remangue las patronales de las promotoras, constructoras, las administraciones públicas y digan, oye, tenemos un problema, sentémonos y saquemos esto adelante. Hay una legislación que tenemos ahí pendiente que saca un grupo político, el otro le ha encajado también, es como, joder, si a lograr eso se encaja, desatascar esto. Es que mi hija tiene 29 años. Que se va a quedar en casa, ¿no? Está en casa. No está en casa, pero no está en su casa. El plan estatal que se va o que se ha lanzado, no queremos meternos en política, pero claro, planes estatales de vivienda siempre ha habido. Sí, claro, ¿no? Claro. Históricamente, sí, aquí hay patrilineos y tal. Sí, que no es algo nuevo, que nosotros estamos regulados, que siempre hay planes estatales de vivienda, que siempre hay viviendas que se hacen con dinero público, entre comillas, pero ahora mismo no se sacan los suficientes como tú me dices. ¿Qué balance hay entre vivienda pública y vivienda privada? ¿Qué balance hay? ¿Qué porcentaje hay en una coseta? ¿De producción? Sí. Ahí me has pillado, pero ahora mismo, no sé, menos del 10%. De pública. De pública, con algún tipo de protección pública, sea de iniciativa pública, de iniciativa privada. No creo que haya más de un 10%. Y en esos desarrollos de suelo, pues depende de la comunidad autónoma o el municipio, el plan, te exigen un 20, un 25, un 30, un 50% de vivienda de protección. Esos son los solares que todos vamos por la calle y vemos si están vacíos. Sí. El suelo está, el suelo finalista está, pero tiene que haber alguien que diga, oye, me salen los números. La vivienda protegida tiene unas limitaciones al precio de venta máximo. Si los costes de construcción van subiendo, te quedas sin margen. Y el valor del suelo también. Te quedas sin margen. Entonces, un empresario dirá, ¿cómo voy a meter dinero aquí si no voy a ganarlo? Pues lo meto en vivienda para privado, claro. Pues nada, nos ha quedado claro y meridiano. No sé si quieres añadir alguna cosita más antes de terminar. No, la verdad es que, bueno, poco. Yo creo que es un problema muy importante que nos afecta a todos. Los patrimonialistas estarán muy contentos porque sus precios siempre suben, sus valores siempre suben, pero la gente que necesita vivienda nueva o la gente que está de alquiler y se traslada, que yo me he trasladado los últimos años, es un auténtico problema encontrar una vivienda de alquiler siquiera. Hay colas en las agencias, ya no hay carteles de ese alquiler siquiera.
Y esto es un problema para cualquier cosa. Para todos. Claro, para todos. Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel, por haber venido aquí a podcast, a nuestro podcast. Y ahora vamos a continuar con la siguiente. Te invito a que nos acompañes. Claro. Que vamos a continuar con la duda en casa, que es aquel apartado de nuestro programa en el que nosotros solventamos todas las cuestiones que nuestros oyentes nos plantean. Y vamos a plantear a oír dos cuestiones. Os voy a leer. Por un lado tenemos una que nos manda Fernando desde Getafe, que dice lo siguiente. Vivo en un piso de alquiler y por una avería en la instalación eléctrica que afecta a servicios básicos como la cocina y el termo de agua caliente, he pasado bastantes incomodidades durante casi 2 semanas. La cuestión es, ¿tengo derecho a alguna compensación económica? Y bueno, desde la asesoría jurídica del colegio nos contestan lo siguiente. Leo. En el artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos figura que el arreglo de las instalaciones del edificio corresponde a la propiedad, ya que está obligado a mantener el inmueble en buenas condiciones de uso y por lo tanto los perjuicios derivados de esta obligación debe asumirla la misma persona que ostenta la titularidad del inmueble, según el artículo 1554 del Código Civil. Si se trata de un corte producido por las empresas suministradoras, tiene que reclamar, por supuesto, a esa empresa. Y no hay tarifas estipuladas al respecto. Simplemente se valorará dependiendo de los días que haya estado con el corte eléctrico y lo esencial que sea ese servicio para el uso de la vivienda. Así que nada, Fernando, esperamos que haya sido resuelta tu duda y ahora voy con la segunda. La segunda nos dice Marina desde Madrid. Hace 3 años estrené una vivienda que había comprado sobre plano. La promotora que comercializó los pisos se ha disuelto y hay defectos constructivos a los que no se corresponde nada. Algunas baldosas de la cocina se han despegado y ha salido una grieta en una habitación. La verdad es que es bastante frustrante no saber a quién reclamar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues lo que nos comentas, Marina, son defectos de acabados y no defectos de habitabilidad, por lo que tanto le corresponde al contratista hacerse cargo de ellos. ¿Dónde puedes tener información al contratista? Pues en el libro del edificio, que es un documento que te han tenido que facilitar a la hora de firmar el certificado final de obra y en la venta del inmueble. En ese documento puedes encontrar todos los intervinientes en el proceso constructivo y por lo tanto estará también ahí el constructor. Te digo que para poder reclamar tienen que haberse producido estos daños durante el primer año en el que se te ha entregado la vivienda y puedes reclamar 2 años después de que se haya producido el daño. Y no tenemos, en la duda en casa, no tenemos nada más. Ya sabéis que podéis mandarnos todas las consultas que tengáis al buzoninfo@aparejadoresmadrid.es. Y hoy, pues nada, nos despedimos ya con José Manuel aquí. Recordaros únicamente todas las plataformas en las que estamos, que son www.aparejadoresmadrid.es, en el antiguo Twitter con el nick @aparejadoresmad, en el Facebook, en LinkedIn, también podéis encontrarnos en el YouTube @aparejadoresmadridtv, donde podréis ver nuestro informativo al día, que se llama, nuestro informativo semanal que se llama La Edificación al Día. Y bueno, pues hoy, como todos los programas, vamos a terminar con una frase, esta vez de Mark Twain, que es un autor que lo conoceremos seguro todos porque es el escritor de Tom Sawyer, que dice, muy al hilo al tema que hemos tratado aquí en nuestro programa, que nos decía lo siguiente: compra tierra que han dejado de producirla. Así que nada, aquí os esperamos dentro de 15 días y hasta entonces sed felices y construiros la mejor vida posible. Adiós.